Lo primero es que efectivamente, después de que gobierno y guerrilla de las FARC dijeran a mediados de julio que iban a acelerar las conversaciones en La Habana y el ritmo de producción de acuerdos y que iban a desescalar el conflicto en Colombia, con todas las dificultades que ambas cosas tienen, efectivamente sí hemos asistido a una aceleración y a un desescalamiento. Repito, con lo problemático que son ambas aseveraciones. Hay, por supuesto, situaciones excepcionales que podemos discutir, pero básicamente lo que podemos decir es que en La Habana hoy se está a puertas de un acuerdo en materia de justicia. Hay un avance muy sustancial sobre lo que puede ser el acuerdo en el punto de justicia específicamente y en la decisión final sobre lo que se ha llamado el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En esto uno corre siempre el peligro de ser demasiado optimista, pero digamos que el pan está en el momento de salir del horno. Es posible que se queme, ¿no? Pero todo indica que podría producirse un salto importante en esa materia. Como también en ese otro ámbito fundamental que es en el del acuerdo sobre el cese bilateral y definitivo de hostilidades y el modelo que puede tener una eventual dejación de armas y todo lo que implica ese proceso. En la comisión, y esto se sabe también, es público, en la comisión en la que participan tanto militares como guerrilleros, se han producido avances sustanciales sobre esa materia. Y, digamos, hechos esos acuerdos, es previsible que se pueda en corto tiempo llegar a abordar el punto sexto, que es el que quedaría pendiente, que es el punto relacionado con la implementación, la refrendación y la implementación de los acuerdos y las garantías para ambas cosas, garantías que exigen ambas partes. En el otro escenario, en el escenario del proceso con el ELN, ustedes lo escucharon en estos días, el comandante del ELN dijo que se había llegado a un 97% del acuerdo sobre lo que podría ser la conformación y puesta en marcha tanto de una mesa de conversaciones como de una agenda. Bueno, por ahí dicen que no es el 97%, sino es el 99.5%, que eso está realmente a un hervor y que factores de la política nacional e internacional recientes estarían interfiriendo para que ese último segmento se logre dar de manera exitosa. Yo, por favor, pido que no entremos en ese tipo de consideraciones. El hecho es que estaríamos en ese momento ante un escenario muy favorable, por lo menos desde el punto de vista del desarrollo de los procesos de paz, y surgiría inmediatamente ya la necesidad de que se integre un proceso, o que surja un proceso de articulación de ambos procesos de paz. Es decir, que se generen instancias de articulación o una instancia de articulación entre lo que se ha avanzado con las FARC, entre lo que tiene la agenda del ELN y entre lo que debe en ambos procesos darse como pasos a futuro. Quiero aquí hacer una acotación importante. Del lado de las FARC, lo que es evidente es un ánimo de acelerar y de buscar llegar al final. Es decir, nada más lejano hoy
esto pudo ser válido en otro momento del proceso de paz, pero hoy nada más válido que pensar en que las FARC quieren efectivamente, de manera pronta, pero también segura, llegar al final de los acuerdos. Y podríamos después entrar en consideraciones del por qué es eso así. Pero eso es evidente, hay hechos que lo demuestran de una manera bastante fehaciente. Ahora, estamos entonces, y la respuesta es sí, en el momento de discutir estos temas. Por supuesto es necesario y conveniente que nos preparemos para estas discusiones y que consideremos las dificultades y los problemas que tienen. Yo voy a mencionar unas 3 o 4 de esas dificultades. Comienzo por esta. Las FARC no han renunciado, y creo que es válida esa no renuncia a la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Y creo que esa idea ha tenido una evolución. Ya no se trata, creo que las FARC no están ya aferradas a la idea de que es en una asamblea constituyente en la cual se va a tener que producir el proceso de refrendación de los acuerdos, pero sí que va a tener que incluirse en el acuerdo final un camino hacia una constituyente. Ese es, a mi modo de ver, un escenario previsible. Digamos, ni el contenido de los acuerdos ni los tiempos de la aplicación de los acuerdos darían para una constituyente expresa, es decir, a los pocos días, meses de firmar un acuerdo. Son necesarios dar pasos para que se llegue a esa instancia, pero lo que indica el panorama político y no solamente relacionado con el proceso de paz, sino con relación a la verdadera debacle institucional que estamos viendo en el país, es que una constituyente se va a abrir paso con proceso de paz o sin proceso de paz. Digamos, la última debacle que acabamos de ver es la de la Fiscalía. Se está cayendo a pedazos esa institucionalidad. Entonces, es previsible que el acuerdo de paz diseñe un camino hacia esa constituyente en el mediano plazo. Me refiero al 2018, por ejemplo. Es decir, que deje abierto el camino para que en un futuro no lejano se desarrollen aspectos del proceso o de los acuerdos de paz y otros temas que son imperativos hoy en el país y en la discusión sobre el Estado de Derecho, en fin, sobre todas las cosas que atañen a la vida política, social y económica de la nación. Digo desarrollos de los acuerdos de paz, pero no los propios acuerdos. Los acuerdos van a tener que ser objeto de un proceso de refrendación y de implementación legal y constitucional inmediato. Ese es un tema que, a mi modo de ver, las FARC comienzan a entenderlo y a comprenderlo. No es posible diferir en el tiempo a una constituyente ese asunto. Sería un poco poner en riesgo lo que se ha alcanzado en los acuerdos. Así que ahí hay una discusión, es una discusión que yo creo que se va a desarrollar en los próximos días y en las próximas semanas. Un segundo problema es que ese mecanismo de refrendación, ese mecanismo de implementación legal y constitucional tiene que ofrecer una seguridad no solamente jurídica, legal, sino una seguridad política de que los acuerdos van a ser respetados en su letra y en su espíritu. Y aquí hay un gran interrogante. ¿Qué le garantiza a la guerrilla y qué nos garantiza a los colombianos que entregados por parte de la mesa de conversaciones a una instancia X, los acuerdos no van a ser transformados en un otro asunto?
y creo que hay razones suficientes para desconfiar del Congreso, lo digo en calidad de congresista. Estos días tuvimos una reunión el Polo y el ministro Juan Fernando Cristo, y yo le dije al ministro, pero ¿qué nos garantiza que en el Congreso nadie va a utilizar la imaginación legislativa para transformar los acuerdos? Y él me dijo, pues, por supuesto, las mayorías de la unidad nacional. Y yo le dije, pero ministro, esas son las que precisamente nos preocupan. Ese es un gran problema, sobre todo porque el gobierno ha mostrado a lo largo del proceso de paz no solamente el ánimo de desarrollar paralelamente asuntos que tienen que ver con la agenda del proceso, sino porque ha legislado en contra de la agenda y del contenido de los acuerdos de La Habana. Enuncio rápidamente los proyectos que ustedes ya tienen en mente: el Plan Nacional de Desarrollo, el cuarto, quinto y probablemente el sexto intento por legalizar las zonas de desarrollo rural y de interés económico y social, CIDRES, el fuero militar, el marco jurídico para la paz, el equilibrio de poderes y tantos otros. Así que ahí hay un gran interrogante, es decir, cómo garantizar que la instancia, bien sea las facultades al presidente o la propia comisión legislativa, no va a terminar haciéndole un daño esencial a lo que se ha logrado con tanto esfuerzo. Y ahí tal vez hay que pensar que el fast track sea, digamos, todo el procedimiento. Es decir, que quede listo o que se haga un precocido, para hablarlo en lenguaje un poco gastronómico, un cuerpo de decretos, leyes y reformas constitucionales que lo único que deba hacer el presidente y el Congreso es aprobarlos. Ahí debe darse una garantía de que no se va a desfigurar o a transformar o a desviar lo que se ha acordado. Y ahí ya comienzan a darse algunos pasos, por ejemplo, el estudio mismo de los acuerdos, es decir, qué es objeto de reforma constitucional, qué debe ser objeto de un desarrollo legal, qué debe ser objeto de decretos, y ese es un estudio que hay que hacer pronto, por supuesto. Incluso si la pregunta es si hay aspectos de lo acordado en La Habana que no necesiten ni siquiera de una refrendación popular o también de una reforma constitucional para ser ya incorporados. Hay, por ejemplo, la idea de que el acuerdo en materia de justicia sea considerado una especie de acuerdo especial como lo disponen los tratados de Ginebra. Hay unos artículos en los convenios de Ginebra que dicen que una vez que las partes acuerdan una serie de asuntos, las partes de un conflicto armado internacional, pero también eso es aplicable a los conflictos nacionales, eso pueda ser considerado un acuerdo especial, o en otras palabras, para decirlo de una manera mucho más clara y directa, que hagan parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad, es decir, que se conviertan en una especie de tratados que no necesitan ser objeto de una serie de procedimientos. Bueno, todos esos estudios hay que hacerlos con relación a los contenidos de los acuerdos actualmente. En el texto que se ha presentado al Congreso existe una alta probabilidad de que los acuerdos puedan ser manipulados y distorsionados. Es decir, en esa comisión legislativa se puede producir, tal y como está redactado el acto legislativo, cualquier clase de iniciativas, aunque dice que deben corresponder a los acuerdos, etcétera, etcétera, pero van a tener los congresistas la posibilidad de hacer propuestas, proposiciones, micos. Hay comisiones de conciliación, uno ha visto en el Congreso cómo sale una ley a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana es otra, totalmente distinta, ¿no? Parece un zoológico cuando se la entregan a uno al día siguiente. Entonces, ahí hay un gravísimo problema, como también lo hay, por supuesto, en la no participación de la guerrilla
por lo menos en esta versión inicial, en esa comisión. En esa comisión, por supuesto que deben participar, yo no solamente diría las FARC, sino que debe participar seguramente el ELN, porque digamos es parte, no solamente eso tiene un sentido y un valor simbólico, sino que es parte del procedimiento. Así pasó con el M-19 en su momento. El desarrollo de los acuerdos no es un problema de una de las partes. Esa es una, digamos, alcancé a leer un artículo este fin de semana en El Tiempo, en el que más o menos la tesis que se desarrollaba es que los acuerdos son de ambas partes, pero los desarrollos legislativos y constitucionales, eso sí ya corre por cuenta del Estado colombiano. Y esa tesis no le veo francamente futuro, por lo menos en la mesa de conversaciones. Ese debe ser un proceso en el que desde ya esté implicada la guerrilla. Ahora, ¿en qué condiciones, en qué momento? Todo eso se puede discutir, pero esa es una condición insoslayable. Ahora me referiré rápidamente, en menos de 3 minutos que me están dando aquí de una manera generosa, a el tema de la refrendación. Lo primero es que yo diría que no hay que descartar, por lo menos todavía en una semana o 2 semanas, la posibilidad de que haya una papeleta. Ese es un asunto que no se debiera perder de vista y llamaría la atención a que eventualmente pueda surgir ese escenario. Las elecciones que hay el 25 de octubre van a ser pues un escenario político importante y creo yo que todavía esa idea, por lo menos en los próximos 10 días, no se ha descartado como una posibilidad. Lo segundo, estoy de acuerdo, es necesario generar una reforma de esos mecanismos de consulta y participación. Por supuesto hay que hacerlos expeditos, simples, porque, con esto concluyo, es evidente que aquí vamos a tener una muy polarizada escena en la que va a tener que ocurrir la refrendación. Incluso yo diría que es posible que haya procesos de antirrefrendación o contrarrefrendación de los acuerdos. Ya el Centro Democrático está anunciando la posibilidad de recoger firmas y de comenzar a buscar que surjan expresiones ciudadanas en contra de los acuerdos y en contra de los mecanismos de refrendación de los propios acuerdos. Así que también debemos prepararnos para ese escenario de discusiones polarizadas y turbulentas sobre lo que va a ser este proceso. Digamos, mi concepción del proceso de paz y de lo que viene del proceso de paz es que vamos a asistir en Colombia, espero, a una especie de revolución democrática. Y inmediatamente señalo a qué me refiero. Es decir, lo grave de este proceso es que vamos a entrar en una fase de acuerdos y de implementación de acuerdos en medio de la peor de las crisis económicas que haya vivido este país en muchísimo tiempo. Digamos, los peores efectos de la actual crisis económica no los hemos visto hasta ahora, los vamos a ver en el 2016, 17 y 18. Toda esta cosa del problema de los precios del petróleo, en fin, todas estas graves consecuencias del modelo. Y, no sé, tengo un gran escepticismo sobre algún plan de choque del gobierno nacional. Porque en la época de las vacas gordas no vimos esos planes, y menos los veremos en el futuro. No sé con qué se va a pagar eso, francamente. Así que yo diría que del gobierno no debemos esperar ningún tipo de grandes decisiones sobre estos temas. Por el contrario, lo que veo venir es más improvisación, más promesas en el aire y muy pocos hechos realmente serios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí va a ocurrir? Lo que sí va a ocurrir es la irrupción de fuerzas sociales y políticas muy dinámicas, como las hemos comenzado a ver.
Y la cumbre agraria es un fenómeno del proceso de paz. Y vamos a ver en las regiones la irrupción de muchas expresiones nuevas, de nuevos liderazgos, de nuevos comportamientos políticos, de nuevos espacios de alianzas políticas, incluso yo diría, para utilizar un poco un lenguaje marxista, interclasistas. Yo diría que hay la posibilidad de llegar a pactos que no hemos visto hasta ahora, no lo descartaría. Pero eso requiere que esa ruta de la que habla Antonio, que yo le agregaría ciudadana, étnica y popular, una cosa así, como se llama la cumbre, sí la diseñemos ya. Y tiene que tener muchos componentes, es decir, cómo se comporta el movimiento social y todas las redes frente a los acuerdos, cómo en torno de los acuerdos diseña su política, cómo va a verificar los acuerdos, cómo va a comportarse para que se cumplan, cuál va a ser la dinámica de la movilización social en estos años. Porque hay que hacer una movilización social muy inteligente, es lo que hemos venido viendo, es decir, en estos años hemos asistido a por primera vez el dilema de si hay que fracturarle la gobernabilidad a un mandatario. Ese es un dilema frente al cual hemos estado en las protestas sociales. ¿Qué tipo de movilización va a haber en estos años? Entonces, eso, y por otro lo digo claramente, de una dinámica de elección y de elecciones que vamos a tener que hacer. La primera el 25 de octubre. Y planteo esto de una manera directa. ¿Vamos a permitir que la izquierda pierda el gobierno de Bogotá o no? Ese es un tema, a mi modo de ver, independientemente de cómo se vea esa izquierda y de los problemas que tiene. Pero aquí la elección es entre el señor Peñalosa y la izquierda. Y planteo eso porque es un tema estratégico, que es el tema de la continuidad de lo que se ha hecho y de la posibilidad de que este territorio, que va a ser el territorio, el primero de los territorios del proceso de paz, esté en manos de quienes defiendan los acuerdos. Un segundo tema es el de la explicación de los acuerdos. Es decir, el primer problema con el acuerdo de justicia es que se va a tener que explicar que ese acuerdo sí es de justicia. Eso no es un hecho dado. El acuerdo de justicia restaurativa que plantea o que va a plantear La Habana es un acuerdo que a mi modo de ver es muy poderoso, pero que va a tener una gran polémica por todo lo que va a significar. Lo primero es que no va a haber efectivamente cárcel y prisión para nadie, por lo menos para nadie que diga la verdad, pero sí va a tener unas sanciones que hay la necesidad de entender y de explicar y de poder convencer con él. Y en esa ruta de explicación de los acuerdos yo creo que es fundamental el asociarla al... Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Camilo y sobre la necesidad de la refrendación, sobre la necesidad de buscar ese mecanismo especial de refrendación, Ana Teresa también lo ha mencionado, desde ahora. Y por último me refiero a la paz con el uribismo. Yo estoy de acuerdo, ese es un planteamiento que yo, a donde hemos llegado, aceptaría. Pero lo que sí no veo es que esa paz se vaya a dar sin que nosotros derrotemos al uribismo. Y me refiero a la derrota del uribismo son los acuerdos de paz. Es decir, el desarmar a Uribe de su discurso de seguridad y de militarismo es la derrota política del proyecto de Uribe. Pero para eso tenemos que ganarle en lograr que los acuerdos se instalen y que se instale el proceso como tal. Yo sí creo que en un escenario posterior pueda haber un acuerdo político. Y tenemos una gran dificultad en esa ruta, que es la paz en las fronteras. Es decir, si nosotros
no hacemos algo para que no se vaya a ir haciendo cada vez más complejo el problema con Venezuela y con Ecuador y con Nicaragua, podríamos tener un escenario en el cual pasaríamos de la fortaleza del uribismo a partir del discurso de la seguridad interna a la seguridad transnacional. Y ese es un escenario incontrolable, les quiero decir, porque si hay un sentimiento que es absolutamente primario y por fuera de cualquier racionalidad, es el chauvinismo. Y eso lo hemos estado viendo en estos días. No admite ninguna clase de argumentación. Entonces, ese es un problema. Yo creo que nosotros tenemos que movilizarnos activamente por evitar que se siga escalando el conflicto con Venezuela.